de un laboratorio. Embudos, creo que ya los vimos en la otra y vimos su explicación. Escobillas, espátulas, que no lo vimos allá, pero que sirve precisamente para manejar los reactivos con seguridad y no estarlas agarrando con la mano. Mortero con pilón o con pistil también se le llama. Refrigerantes de diferentes tipos, agitadores. Entonces vamos a ver que el material de calefacción y mezcla de sustancias. Los materiales que se combinan, las sustancias están fabricadas de vidrio óptico, vidrio de jena o vidrio duro. Estos debidos a su composición son muy resistentes a la acción de reactivos químicos y a los cambios de temperatura. Algunos nombres comerciales de este tipo de vidrio son el Pyrex y el Kimax. Eso es precisamente lo que les decía. Nos sirven para calentar diferentes tipos de sustancias. Y obviamente nos permiten tener la seguridad de que van a estar calentados siempre y cuando sean Pyrex y Kimax sin ningún riesgo. Entonces tenemos aquí al Baker. ¿Nosotros cómo lo llamamos? ¿Cómo se llama este? Vaso de precipitados. Vaso de precipitados. Como su nombre lo dice, me va a permitir precipitar, es decir, pongo una sustancia líquida con una sólida, la mezclo y de alguna manera puedo separarlo y decantarlo. Vasos de precipitados. Erlenmeyer, características menos fino para los volúmenes, un poco más de fineza, pero no se utiliza para medir volúmenes el Erlenmeyer. Matraces de balón que pueden ser de base plana, redonda, con diferentes aditamentos como las trampas para poder hacer cierto tipo de actividades. Los crisoles, los mecheros, el cristalizador, los tubos de ensayo, las cápsulas de porcelana. Es el material que nos va a servir para calentar. No tenemos ningún riesgo para calentar. De soporte y sujeción, que por ahí nos decía nuestra amiga, son utensilios que permiten sujetar otras piezas del laboratorio. Con estos materiales obviamente nos permite tener seguridad a la hora de trabajar con ellos porque los tenemos en un lugar seguro y soportados o sujetados con cierta tranquilidad, a excepción de la gradilla. Entonces tenemos aquí material de soporte, pinzas por supuesto de diferentes tipos, forceps, pinzas de tornillo inversas, etcétera. Los aros que precisamente nos permiten también soportar otro tipo de materiales como un Erlenmeyer y no estarlo agarrando. Mediante esto podemos utilizarlo en un soporte universal y poderlo calentar. Tripiés, soporte universal, gradilla, las nueces, la rejilla, el triángulo de pipa, son entre otros los que podemos utilizar para soportar o sujetar. Material de medición, obviamente, aquí es algo que hay que tener mucho cuidado, porque los materiales para medir volumen son de vidrio de plástico transparente. Además, dentro de este material encontramos el material de precisión que sirve para medir volúmenes exactos. Por lo tanto, no los uses para calentar sustancias. Nunca se pone a calentar una bureta, nunca se pone a calentar una pipeta. Una probeta tampoco se pone a calentar, ¿de acuerdo? Cuando nosotros queremos medir otro tipo de compuestos como la masa, pues obviamente están las balanzas, pero también podemos utilizar materiales como matraces, vasos de precipitados, vidrios de reloj, etcétera, 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 para calentar, para pesar alguna sustancia. Materiales para medir temperatura, pues tenemos los termómetros y principalmente el termómetro de mercurio. ¿Por qué se utiliza el mercurio para los termómetros? ¿Alguien lo sabe? Porque también tenemos termómetros de alcohol. O los termómetros que utilizan normalmente los... Ya ven que luego ahora ya vienen con una bandita para ponérselos al bebé en la frentita que no se siente incómodo, ¿no? ¿Pero por qué de mercurio? ¿Alguien lo sabe? Sirve para, bueno, es como, se puede decir que se dilata cuando hay presencia de calor. Eso es como que permite una Este mejor mercurio, medición, ¿no?
¿Qué es el mercurio? ¿Perdón? ¿Qué es el mercurio? ¿El mercurio qué es? ¿Un líquido? ¿Un metal líquido? Ah, un metal líquido. Un metal que en temperatura ambiente tiene la característica de tener el estado de la materia llamado líquido. Entonces, un metal cuando lo calentamos, ¿qué pasa? Lo dijiste bien rápido. ¿Qué pasa, hijo? ¿Se dilata? Se dilata. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que se dilate? Como que, no sé si es el término correcto, pero como que se expande, como que se ocupa más espacio. Ajá, aumenta su volumen, ¿no? Y si ese metal lo encierras, o ese líquido, lo encierras en un tubo de vidrio, al calentarlo, lo que va a hacer es que se va a expandir. Y por lo tanto, con una medida aproximada y un gas que se mete en el tubo del termómetro, se construyen los termómetros de mercurio. Por eso son de mercurio. Los de alcohol, los que son de alcohol también tienen el mismo principio. ¿De acuerdo? Muy bien, chavo. Aquí tenemos precisamente material graduado probeta, las pipetas. Estas pipetas son más exactas que la probeta. La probeta es más exacta que el matracer Lenneyer. Perdón. Y es más exacta a la hora de medir volúmenes que los vasos de precipitados. Estos tipos de matraces o los tubos de ensayo no tienen ni siquiera graduación, por lo tanto no sirven para medir. ¿Estás ahí, tocayo? Yes, ¿por qué? Para que veas quién está entrando, brother. No, pues si no me diste, No, no, me refiero por tu lista, pues pero yo pero tengo los hasta, mismos hasta desde hace ahorita, rato. hasta ahorita ¿Quién te entró? convierto, No sé. te convierto en anfitrión. Ya eres anfitrión, brother. Órale, qué amable eres, No, gracias. pues yo ya sabes que soy, así me nació mi mamá. La neta del planeta. Claro. Otros elementos de laboratorios permiten realizar montajes o de alguna manera llevar a cabo cierto tipo de procedimientos como la decantación y la destilación. Estos otros materiales precisamente los usamos para la limpieza de material, para triturar sustancias, para mezclar, para manejar pequeñas cantidades de ciertas sustancias. Y esos son precisamente el embudo, las escobillas, los morteros, las espátulas, los refrigerantes y los agitadores. Estos tampoco se pueden utilizar para medir, porque además no tienen. En el caso de los embudos tienen un volumen, porque es el volumen que puede contener ese matraz sin tener ese embudo, sin tener errores, digamos que graves. Entonces, ¿dudas, preguntas?